Hoy vamos a cubrir el capítulo número 3 que está en la página 93 de su libro de texto y que es acerca de compendios numéricos de los datos. Numerical Summaries of Data. También podría traducirse como resúmenes de los datos, reportes numéricos de los datos. Y básicamente la idea es que vamos a tener otra manera de mirar los datos, ¿verdad? Vamos a tener otra forma de entender la información. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pequeña descripción de cómo estamos mirando los datos, ¿verdad? Vamos entonces a tomar algunas notas. Nosotros estamos partiendo de tener datos, ¿verdad? Ya dijimos que estos datos pueden ser etiquetas o pueden ser valores numéricos. Y en las últimas dos lecciones que tuvimos, tratamos de obtener una representación visual de esos datos. Esos fueron nuestros compendios gráficos. Nuestros compendios gráficos de los datos. Esto fue lo que vimos en el capítulo 2, ¿verdad? O sea que podríamos decir que estábamos buscando la forma de los datos. En inglés decimos the shape. Estábamos tratando de ver cuál era la forma de la distribución de los datos. De la distribución de los datos. Y para eso vimos que hay dos tipos de gráficos, ¿verdad? En el caso de que la información es numérica, para información numérica tenemos los histogramas, va a ser la herramienta más importante para visualizar los datos. ¿Y qué eran los histogramas? Barras, ¿verdad? Eran barras. Y precisamente cuando la información es categórica, miramos que podemos utilizar los gráficos de barras. O sea que en los dos casos son gráficos de barras. Simplemente utilizamos la palabra histograma para indicar que la información de la que partimos es numérica. Y cuando la información de la que partimos es categórica, le vamos a llamar simplemente gráficos de barras. Y si se dan cuenta, los gráficos de barras van a tener separadas las barras, ¿verdad? Y están separadas no porque haya información en medio de estas barras, sino porque no importa, no, la información no es numérica. Y cuando son histogramas, las barras están contiguas, están pegadas unas con otras. Por eso cuando se les pedía que hicieran un histograma de frecuencia relativa, vamos a utilizar para histogramas de frecuencia relativa el comando que usamos para hacer gráficos de barras, ¿verdad? El comando que usamos fue barplot, en este caso, y en este utilizamos hist, ¿verdad? Pero si tenemos frecuencias relativas, también utilizamos barplot, solo que vamos a poner que el espacio entre las barras es 0. Ese fue el truco que seguimos para poder hacer histogramas de frecuencias relativas. Utilizamos barplot. Para histogramas de frecuencias, utilizamos simplemente hist. Para nuestras distribuciones de frecuencias de información categórica, utilizamos barplot. Ya tenemos aquí toda un cúmulo de maneras de mirar los datos. Y ya dijimos que hay más. Si revisan el resto del capítulo 2, van a encontrar que hay otras, hay puntos, hay muchas otras maneras de visualizar los datos, ¿verdad? Nosotros escogimos estos dos porque lo único que estamos tratando de ver es la forma de la distribución de los datos. La forma es mirar
el contorno que tienen los datos. Estamos tratando de ver si los datos siguen esta forma, ¿verdad? O siguen esta otra forma, o cualquier otra manera, ¿verdad? O si siguen esta forma. Hay diferentes formas de la distribución de los datos. Esta es la distribución de los datos. Esto fue lo que miramos la semana anterior, ¿verdad? Ahora vamos a buscar, ya no nada más la forma, vamos a buscar los números, vamos a buscar la representación numérica de los datos. Eso es lo que vamos a mirar esta semana y la mitad de la que viene. Vamos a ver la representación numérica de los datos, ¿verdad? Este es el capítulo 3. O sea que estos van a ser nuestros compendios numéricos de los datos. ¿Para qué nos van a servir? También para mirar. Estamos mirando los datos, estamos tratando de saber cuál es la forma de la distribución de los datos. ¿Qué es la distribución de los datos? ¿Cómo están los datos repartidos? ¿Cómo están acomodados? ¿Verdad? Entonces, los números importantes, de los datos van a ser de 3 tipos, ¿verdad? Vamos a ver lo que se llaman medidas de tendencia central, ¿verdad? Este va a ser el primero. Medidas de tendencia central. Si miran su libro, ahí va a decir simplemente Measures of Center. Y esta va a ser la sección 3.1. Luego, el jueves, la siguiente clase, vamos a ver medidas de dispersión. Medidas de dispersión de los datos. En su libro va a decir Measures of Spread. Measures of Spread. O también puede decir Measures of Dispersion si están mirando otros libros, ¿verdad? Finalmente, la semana que sigue, dentro de 2 clases, vamos a ver medidas de posición. Medidas de posición. Usualmente en inglés también dicen measures of position. Measures of position. Y también eso tiene que ver con lo que a veces se conoce como ranking, ¿verdad? Ranking es un orden de importancia, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer estas medidas que vamos a estar mirando? Las medidas de tendencia central simplemente es mirar a dónde están agrupados los datos, dónde está la mayor concentración de los datos. Estamos buscando dónde están concentrados los datos en mayor cantidad. Estamos buscando lo que a veces ponemos decimos el hot spot, ¿verdad? Estamos buscando los focos rojos o hot spots, ¿verdad? Y que es donde está la mayor cantidad de datos. Esa va a ser mi medida de tendencia central. Las medidas de dispersión van a ser unos números que me van a indicar qué tan lejos están los números del centro, ¿verdad? Qué tan repartidos, qué tan distribuidos, qué tan separados están los valores en su conjunto del centro, ¿verdad? Puede que estén todos muy juntitos, tendríamos algo así, ¿verdad? O puede que estén todos muy separados, tendríamos algo así, ¿verdad? Aquí los datos están muy dispersos, aquí los datos están muy concentrados, están muy cerca del centro y acá están muy retirados del centro, ¿verdad? Y finalmente las medidas de posiciones, si tenemos un conjunto de datos, un dato en especial, quiero saber cuál es su ubicación, cuál es su orden de importancia o simplemente qué lugar ocupa dentro de todos los datos, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa quiere decir que cuántos datos hay abajo de él y cuántos datos hay por encima de él, ¿verdad? Entonces por eso se dice que es una medida de posición o que también es el ranking, ¿verdad? Los que están más hacia la derecha, pues
si se trata, por ejemplo, de coeficiente intelectual, pues son los más inteligentes, los que están más a la izquierda pues son los menos inteligentes. Cuestiones por el estilo que a veces ya no se utilizan mucho, por ejemplo, en psicología, que puede conducir a análisis erróneos de las personas, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que de todas maneras hay medidas de posición, ¿verdad? Y va a haber unas medidas importantes de posición que vamos a utilizar el resto del semestre. Vamos a utilizar medidas de tendencia, medidas de dispersión y medidas de posición, los tres tipos de medida para hacer nuestros análisis de los datos y poder llegar a conclusiones, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la sección 3.1. La sección 3.1, vamos a apuntar aquí. Sección 3.1 está en la página 94 y son las medidas de tendencia central o medidas centrales o measures of center. Measures of center. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Existen varias, ¿verdad? En estadística siempre hay muchas maneras de analizar la información. Vamos a tratar aquí hoy las más importantes, ¿verdad? Las más importantes, la primera es la media. La media que se conoce a veces como el promedio, en inglés es the mean, y a veces se conoce como the average, ¿verdad? Les anoto esas porque a veces incluso en español no estamos usando el average, ¿verdad? The mean, el promedio o la media. Su nombre más preciso sería la media aritmética, porque después en otras clases de matemáticas también se hablan de otros tipos de medias, ¿verdad? La media aritmética es la que vamos a estudiar hoy aquí. También hay media geométrica. Y bueno, vamos a ver cómo estas medidas que vamos a obtener hoy, estos compendios numéricos, van a tener diferentes maneras de identificarse dependiendo si estamos tratando de la población o si estamos tratando con una muestra exclusivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a utilizar las letras, los nombres de las variables, de una manera que nos indique de qué estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los números que vamos a generar, todas las valores numéricos que vamos a obtener de la población, que las vamos a utilizar como representación numérica, la representación numérica o representaciones numéricas, porque puede haber varias, de la población se conocen como parámetros, es algo que aprendimos en el capítulo 1, parámetros, ¿verdad? Y las representaciones numéricas que son obtenidas de procesar una muestra se conocen como estadísticos, ¿verdad? Estadísticos, ¿verdad? En inglés, parameter, statistic, ¿verdad? No confundir con el nombre de nuestra materia, ¿verdad? Estadística. So, statistic o estadístico es un número que proviene de la muestra, ¿verdad? Y parámetro o parameter es un número que proviene de la población, de la population. Entonces va a haber ciertas convenciones para identificar esos números, ¿verdad? Vamos a utilizar letras griegas para los parámetros y vamos a utilizar simplemente letras en inglés, letras inglesas para los estadísticos. Esto es en general. Hay algunas excepciones. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Pero en general, por ejemplo, para la media vamos a utilizar esta letra que es la letra mu. Mu es la letra M minúscula en el alfabeto griego. Mu parece una U con la pata izquierda muy larga. Se llama mu y esa va a servir para identificar la media, ¿verdad?
la media que obtenemos de la población, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la media. Vamos a poner aquí the mean o la media de la población, ¿verdad? La media de la población va a ser la letra mu. ¿Cómo vamos a identificar la media si la calculamos a partir de una muestra? Vamos a utilizar simplemente la X minúscula con una barra horizontal arriba. ¿Sí? En inglés le decimos X bar. X bar. En español simplemente va a ser una X con una barra arriba, ¿verdad? Y eso va a ser the mean o la media de la muestra, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre conscientes de que a veces estamos trabajando con muestras, a veces vamos a estar trabajando con poblaciones, ¿verdad? Entonces, la media con letra griega si es de la población, con letra inglesa si es de la muestra. Luego, el tamaño, vamos a tener que usar algunos valores extras, el tamaño de la población, o sea, el número de elementos en la población, lo vamos a representar con la N mayúscula. Esta es una excepción, no es una letra griega, pero la N mayúscula me va a indicar el tamaño de la población, la N minúscula me va a indicar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos con si tenemos una N mayúscula o si tenemos una N minúscula. ¿Qué cosa es? El número de elementos que hay en el conjunto, ¿verdad? Si son los de la población es N mayúscula, si son los elementos que hay en una muestra es N minúscula. Entonces, nosotros ya sabemos que un dataset, un dataset o un conjunto de datos va a ser simplemente representado los conjuntos. La notación de conjuntos indica que utilicemos una llave, una curly brace, decimos en inglés, y vamos a escribir aquí los diferentes elementos, ¿verdad? Utilizamos X para indicar un valor X, un valor determinado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener nuestros valores en el conjunto, ¿verdad? Y vamos a utilizar esos valores que han sido proporcionados o que han sido obtenidos para obtener la media, aplicando simplemente fórmulas. Entonces, yo voy a escribir aquí las fórmulas. Para obtener mu, simplemente vamos a sumar todas las X y vamos a dividir ese valor entre el número de valores que hay en la población, el número de elementos, ¿verdad? O si es una muestra, va a ser X bar o X con raya arriba, y va a ser la suma de todas las X. Ya dijimos que esta sigma es la S mayúscula en el alfabeto griego y significa sumar. Vamos a sumar todas las X y vamos a dividir entre el número de elementos que tiene la muestra. En el lenguaje R, pues ya sabemos hacer esto. Vamos a simplemente, para obtener mu, vamos a hacer la suma con minúsculas sum of X, la suma de las X, dividido entre n, y acá pues simplemente va a ser the sum of X, la suma de las X, dividido entre n minúscula, donde X es, como siempre, incorporada utilizando una C minúscula, si se acuerdan, y luego vamos a enumerar todos los datos. Esto se lo hacemos en R. Nos vamos a acostumbrar a enumerar todos, así sean 100 datos, los tenemos que escribir, ¿verdad? Esto es lo que nos va a llevar más tiempo en esta sección, por eso la sección en realidad es breve en el sentido del concepto, porque aquí ya está la clase de hoy, ¿verdad? La mitad de la clase de hoy. Cómo encontrar la media de la población o de la muestra cuando los datos son proporcionados, ¿verdad? Cuando tenemos un dataset, cuando tenemos un conjunto de datos. Esto es importante, porque más adelante vamos a calcular o vamos a aproximar la media cuando nos dan una distribución de frecuencias, no cuando nos dan el conjunto de datos. Recuerden que la distribución de frecuencias se obtiene a partir del conjunto de datos, pero puede suceder que alguien haya obtenido la distribución de frecuencias y solo eso nos dé y nos diga, calcúlame la media, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder utilizar estas fórmulas, porque estas fórmulas solo valen para cuando conocemos
los datos explícitamente. Y estoy repitiendo eso porque en los exámenes los estudiantes después nomás utilizan esta fórmula independientemente si están recibiendo el conjunto de datos o están recibiendo una distribución de frecuencias. Y eso pues es un error, ¿verdad? No debe de ser así. Tenemos que fijarnos. Entonces, la primera parte de la clase es el cálculo de la media a partir de un conjunto de datos. La segunda parte va a ser a partir de una distribución de frecuencias. Vamos a tener que utilizar una fórmula diferente. Vamos a resolver un primer ejemplo para ver cómo se hace esto, ¿verdad? Vamos a resolver el ejemplo 3.1 que está en nuestro libro. El ejemplo 3.1 que está en la página 94, así que vamos a mirar nuestro libro. Vamos a ver, aquí está el libro. Espero que lo estén mirando. Y aquí está el ejemplo 3.1, ¿verdad? Dice, calculando la media. Dice, encuentre la media de las calificaciones de exámenes que son 78, 83, 92, 68 y 85. O sea que tenemos nuestra X y nos están dando los valores que son 78, 83, 92, 68 y 85. Lo estoy escribiendo en mi cuaderno, pero todavía no lo proyecto. Ahorita lo van a ver, ¿verdad? Solo estoy copiando. Aquí está el problema, para que lo miren. Ahora vamos a las notas. Y lo único que hice fue una pequeña tablita, ¿verdad? Le puse X en el encabezado de la columna y escribí los valores que fueron proporcionados. Son 5 valores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcular esto? De preferencia vamos a usar fórmulas la mayor parte del tiempo, en vez de utilizar los comandos básicos que tiene el lenguaje AR, vamos a utilizar fórmulas. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el lenguaje AR? Vamos a escribir nuestra variable X, la C minúscula, y vamos a introducir los valores que fueron proporcionados utilizando comas para separarlos. Y luego vamos a escribir la fórmula, vamos a escribir the sum of x dividido entre ¿cuánto? Entre 5, porque solo son 5 valores. Y vamos a obtener un resultado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacerlo. Vamos a lenguajear ahora para que lo miren. Entonces, aquí tengo mi consola. Y ahora simplemente voy a incorporar a la información. Voy a escribir X igual a, tengo 78, 80, y podemos hacerlo, hace tiempo les dije que podíamos escribir en diferentes renglones, siempre y cuando, y puedo estar escribiendo todo verticalmente. Y eso lo vamos a hacer más adelante cuando tengamos mucha información, conviene tenerla toda organizada. Ahí escribí el primer valor en el propio renglón, después escribí un renglón extra sin información, no pasa nada, y después escribí todos mis demás valores, uno por renglón. O sea, podemos escribir verticalmente, ¿verdad? Al hacer esto, no. Yo puedo llamar la X y me va a dar los 5 valores que acabo de introducir, ¿verdad? Bueno, tengo dos maneras de calcular la media. Una es usando fórmula, que es decirle al lenguaje AR que me sume la variable X. Si a esta la llamé score, entonces le tengo que decir suma score, ¿verdad? Si le llamé calificación, entonces le voy a decir suma calificación, ¿verdad? Aquí va el nombre de la variable que estoy sumando y luego la voy a dividir entre el número de valores que introducí, ¿verdad? Eso me va a dar 81.2, ¿verdad? Esta es la media. Pero hay otra manera de calcularlo. Puedo utilizar el comando min en R y me va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Son dos maneras de calcularlo. Ya sea usando fórmula o ya sea usando el comando directamente. ¿Por qué les digo que no utilicen mucho el comando? Porque es mejor utilizar la fórmula, porque la fórmula me está diciendo que yo sé que estoy sumando datos que están
en un conjunto de datos, en un dataset. No es información que proviene de una distribución de frecuencias, ¿verdad? Puede haber errores. Va a haber veces que vamos a utilizar este comando, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa para que repitan esta parte. Ok, aquí en su libro pueden mirar las definiciones, ¿verdad? De las que acabamos de hablar. Aquí está sí, y luego nos dan una secuencia de valores de x, x1, x2, hasta xn. Es una muestra. Nos está diciendo que la media de la muestra es, y nos está dando esta fórmula, que nosotros ya sabemos que es la suma de x dividido entre n. Es importante que vean que si en esta fórmula ustedes quieren meter los datos directamente, sin utilizar el comando sum, por lo menos se cuiden de poner un paréntesis antes de empezar a comenzar a escribir los datos del numerador y un paréntesis cerrando los datos en el denominador. Así se van a evitar muchos errores, ¿verdad? También si tenemos que x1 hasta xn mayúscula es una población, entonces la media de la población, ¿qué es? De nuevo, la suma de todas las x dividido entre el número de datos, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, algo importante que decir cuando están haciendo los cálculos de la media, ¿verdad? Que tengan cuidado si van a hacer su cálculo manualmente, podríamos decir, si vamos a hacer esta operación manualmente, ya sea con una calculadora o también con el lenguaje AR, yo tengo que escribir algo como un paréntesis izquierdo, si voy a hacer el cálculo manual, vamos a poner aquí el cálculo manual, pongan un paréntesis y luego ponen 78 más 83 más 92 más 68 más 85 y luego cierran el paréntesis y luego ya ponen su diagonal o aprietan la tecla de división y luego ya ponen 5 y luego ya aprietan la tecla de igual o en el caso de AR nomás le dan enter y ya les va a dar 81.2. ¿Por qué son importantes estos paréntesis? Porque si nada más escriben 78 más 83 más 92 más 68 más 85 entre 5, el 5 solo va a estar dividiendo al 85 y no está dividiendo a los otros números. Entonces la respuesta va a ser diferente. Entonces esta es una fuente de muchos errores. Yo veo a los estudiantes que se ponen a sumar y al último nada más ponen entre 5 y no se cuidaron de que el 5 tiene que dividir a todos. Lo que podrían hacer si no pusieron paréntesis es sumar todo y luego poner el igual para que les dé el total y luego ya el total dividirlo entre 5, ¿verdad? Muy bien, hay otra medida de tendencia central. Estamos buscando, como decimos, dónde está el hotspot. En el caso de las calificaciones de este estudiante, vemos que los datos están agrupándose en torno al 81.2. O sea, el 81.2 significa que es el hotspot, es el centro, es el valor que representa a todos estos números en su conjunto, ¿verdad? Ese es un valor que se obtuvo a través de una fórmula. Puede haber un valor que se obtenga simplemente de observar los datos, ¿verdad? Y ese valor va a ser la mediana. La mediana está en la página 96, es de Median en inglés, ¿verdad? Es un valor que se obtiene después de ordenar los números. Entonces, ¿qué es la mediana? Es el valor numérico de en medio del conjunto de datos. Ese es el valor de en medio, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a obtener? Primero vamos a escribir los valores o los valores numéricos en orden creciente o decreciente. No importa. Sea creciente o decreciente, el chiste es que estén ordenados, ¿verdad? De más chico a más grande o de más grande a más chico. Luego,
vamos a determinar el número de valores. ¿Qué es esto? Pues vamos a contar, ¿verdad? ¿Cuántos números hay? El número de valores numéricos, ¿verdad? Y eso va a ser n, ¿verdad? O va a ser n mayúscula, depende, ¿verdad? Si es población o es muestra, ¿verdad? Y luego vamos a tener dos caminos que seguir. Si n, y aquí pongo n minúscula, pero también se aplica para n mayúscula. Si n es impar, entonces la mediana es el número de la mitad, o a la mitad más bien, el número a la mitad de la lista, ¿verdad? De la lista ordenada, no se les olvide, es porque si encuentro el número a la mitad de una lista desordenada, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Si n es un número par, entonces tenemos que calcular la mediana mediante la suma de los dos números centrales la suma de los dos números centrales y divididos entre 2. Dividida la suma entre 2 o dividido cada número entre 2. Al final de cuentas el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el procedimiento para obtener la mediana, ¿verdad? En el lenguaje ART tenemos una función que nos va a ayudar a ordenar los números, ¿verdad? Si yo tengo mi lista de valores, x1, x2, x3 hasta xn, ¿verdad? Con el comando sort o vex, voy a obtener una lista ordenada, ¿verdad? Una lista ordenada de los valores de x. Una lista ordenada. Entonces vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo 3.2, que también está en la página 96. Vamos a ver de qué se trata este ejemplo. Vamos al libro y miramos aquí en la parte de abajo el ejemplo 3.2, ¿verdad? Bueno, antes de leer el ejemplo 3.2, ustedes pueden mirar aquí los pasos, ¿verdad? Que su libro de texto les indica para calcular la mediana. Aquí está, ¿verdad? Lo que acabamos de decir nosotros ahorita, ¿verdad? Arreglar los datos en orden creciente, determinar el número de valores numéricos, que es n, si n es impar, aquí está, es el número del medio, si n es par, pues sacamos el promedio de los dos números centrales, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el libro, ¿verdad? En el ejemplo 3.2 dice que vamos a encontrar la mediana de las mismas calificaciones de examen que tuvimos hace rato, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la misma información. Sin embargo, vamos a escribir las notas como debe de ser, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, entonces, vamos a incluir los números dentro de nuestra variable y, ¿verdad? Y vamos a poner a 78, 83, 92, 68 y 85, ¿verdad? Y luego ya le vamos a decir que nos haga la ordenación, ¿verdad? De los valores. Y vamos a ver qué sucede. Vamos entonces a nuestra consola. Nuestra consola está aquí. Entonces ahora voy a utilizar otra variable. Voy a hacer la variable score, ¿verdad? Y voy a anotar los valores 78, 83, 92, 68 y 85. Ahora los puse todos pegados en un solo renglón. No pasa nada. Ahora le voy a decir que ordene estos valores, ¿verdad? Que los ordene. Entonces, ya me los va a dar en orden. Ya me está diciendo que el más chico es 68, el más pequeño, y luego 78,
luego 83, luego 85 y luego 92. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar cuántos valores son. Tengo que n minúscula es igual a 5, son 5 valores, ¿verdad? Y es impar, ¿verdad? Como es impar, solo tengo que buscar el número que está en el mero centro de la lista, ¿verdad? Y ahí me voy a dar cuenta que ese número es el 83, ¿verdad? Entonces, de esa manera he encontrado la mediana. Este es el número que está en la mera mitad de la lista, es el número del medio, ¿verdad? A este número le voy a llamar mediana. Algunos libros utilizan una X con una tilde arriba para indicar la mediana. Entonces escribiría así. Otros libros utilizan una X con un subíndice que va a ser 50, ¿verdad? También es 83. Y otros simplemente escriben la palabra mediana, ¿verdad? Mediana es igual a 83, ¿verdad? Son las diferentes maneras de representar la mediana. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y luego vamos a tomar una pausa. No, todavía me falta más, otro dato más y luego ya tomamos la pausa. Bueno, vamos a trabajar otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo 3.3, que está también en la página 96 de su libro. Así que vámonos al libro ahora. El libro está aquí. Y el libro, el ejemplo 3.3 está aquí. Dice, calculando la mediana. Dice, uno de los objetivos de la investigación médica es desarrollar tratamientos que reduzcan el tiempo que se emplea en la recuperación, ¿verdad? Nos dice que 8 pacientes sufrieron un procedimiento quirúrgico nuevo y el número de días que estuvieron en recuperación para cada uno de ellos son los números que siguen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que un paciente duró 20 días, otro 15 días, 12, 27, 13, 19, 13 y 21, ¿verdad? Ahí están los tiempos, ¿verdad? Y nos dice que encontremos la mediana del tiempo que se estuvo en recuperación, ¿verdad? Ese es el trabajo que vamos a hacer ahorita. Entonces yo aquí escribí los valores, ¿verdad? Los copié directamente. Entonces ahora le vamos a llamar a esto T, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? Puede ser una T minúscula, puede ser una T mayúscula. Vamos a ponerle T y voy a ponerle comas aquí. Y así lo voy a meter directamente en mi lenguaje AR, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenar los valores de T y luego ya me voy a fijar cuál es el valor que está en medio. De antemano me estoy fijando que va a haber o que hay 8 valores numéricos ahora, así que tenemos un número par. Significa que voy a buscar los dos números centrales esta vez, ¿verdad? No nada más el número que está en el mero centro. Entonces vamos a hacer este problema. Vamos a escribir ahora T, o podemos poner tiempo, ¿verdad? Tiempo de recuperación, ¿verdad? Ustedes pueden escribir lo que gusten, lo podemos escribir con minúsculas, lo podemos escribir con mayúsculas. Tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos valores? Vamos a escribirlos verticalmente ahora para que sigamos familiarizándonos. No se nos olvide la coma. 20, 15, 12, o me faltó la coma, de modo. Ya no va a quedar bien mi trabajo. Luego 13, luego 19. Yo les pido que hagan estos ejercicios de esta manera porque más adelante vamos a meter mucha información y conviene saber hacer esto en diferentes renglones, ¿verdad? 19, 13 y finalmente 21. Pues ahí tengo mis valores, ¿verdad? Ahora vamos a ordenarlos. Voy a hacer que me ordene los valores que están dentro de la variable tiempo. Y ya me está diciendo aquí que es 12,
13, 13, 15, 19, 20, 21 y 27, ¿verdad? Entonces yo me voy a fijar que los valores centrales son el 15 y el 19, ¿verdad? Entonces la mediana la voy a calcular sumando el 15 y el 19 y dividiendo el resultado entre 2. O sea que voy a escribir un paréntesis, lo voy a escribir 15 más 19, que son los dos valores que están en el centro. Cierro el paréntesis y divido entre 2. Voy a encontrar que la mediana es 17. También pueden utilizar el comando median, ¿verdad? En inglés, para calcular la mediana sin tener que hacer el ordenamiento de los datos como hicimos en este momento. Entonces, vamos a hacer otra pausa para que ustedes repitan estos ejercicios y continuamos después con la última medida de tendencia central cuando nos dan un conjunto de datos. La tercera medida de tendencia central y con la cual yo creo que la mayoría está muy familiarizado es la moda. La moda es descrita en su libro en la página 100 y la definición es muy sencilla, simplemente es el valor más frecuente en el conjunto de datos. Es el valor más frecuente. Entonces, pues aquí en el libro, déjenme ver si hay algún ejemplo. En realidad no hay mucho que hacer con respecto a esto. Aquí en su libro nos proporcionan el ejemplo 3.7, que lo podemos ver directamente en el libro, ¿verdad? Dice, 10 estudiantes fueron cuestionados acerca de cuántos hermanos y hermanas tenían, ¿verdad? Los resultados arreglados en orden fueron los siguientes, ¿verdad? 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 6. Encontrar la moda de este conjunto de datos, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que buscar es cuál es el dato que aparece más veces, ¿verdad? Aquí claramente se ve que el 1 aparece 4 veces, el 2 aparece 2 veces, el 3 2 veces, entonces por consecuencia el valor más frecuente es el 1, entonces decimos que la moda de este conjunto de datos es el número 1. Puede que no haya ningún valor que se repita más de una vez, entonces decimos que el dato no tiene, que el conjunto de datos no tiene moda, o puede haber valores numéricos que tengan la misma frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, suponiendo que los unos no estuvieran aquí presentes, que nada más tuviéramos 0, 2, 2, 3, 3 y 6, 6, tenemos dos modas, ¿verdad? Una moda sería 2 y la otra moda sería 3, siempre y cuando los unos no estuvieran en esta tabla. Entonces les voy a indicar ya su primer la primera actividad que van a hacer el día de hoy, como su classwork, su trabajo de clase, y que es en el libro está en la sección 3.1, el conjunto de ejercicios, que es el exercise set, ¿verdad? Entonces el exercise set que está en la página 104, van a realizar los siguientes ejercicios, ¿verdad? Van a ser el 17, el 18, el 19 y el 20, ¿verdad? Estos son los 4 ejercicios que van a hacer. Si los quieren hacer ahorita, ¿verdad? O si los quieren hacer más tarde. Ahorita podemos de una vez revisar sus valores. Vamos a proyectar el libro para que vean, si no lo tienen ahí, cuáles son los ejercicios. Eso es lo que haríamos regularmente en una clase si estamos todos en el salón, ¿verdad? De clases. Entonces vamos a buscar el ejercicio 17, aquí está.
Aquí tenemos los ejercicios, ¿verdad? Tenemos 17, 18, 19 y 20. No está muy difícil que encuentren la media, la mediana y la moda de cada conjunto de datos. Entonces les voy a dar unos minutos ahorita, probablemente unos 10 minutos, y en ese tiempo pueden, si quieren, mostrarme sus resultados, y si no, ya saben, de todas maneras, al final de cuentas me los tienen que mandar como un archivo PDF o PDF en el correspondiente Classwork 3A, que es 3A, para este capítulo. ¿Ok? ¿Quiere compartir su pantalla? Adelante. No puedo, necesito que usted pare de compartir así. Ok. Ok, estaba haciendo yo lo malo estaba haciendo para encontrar la mediana, no sabía que íbamos a hacer todas, pero al último en esta me salió 14. Ok, ¿estamos con cuál problema? Este es el número 19, esta O- parte, como ok, desde aquí. el número 19. Déjame ver Sí. el número 19, como no tengo aquí. Vamos a ver, el 19 dice 28 menos 31, 20, no, 28 menos 31, 28. Así, luego 0, 31 y menos 23. Esos son los datos. Luego los ordenó y encontró menos 31, menos 23, 0, 28, 28 y 31, ¿verdad? Entonces, si utiliza ¿cuántos datos son, Destiny? Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6. 6 datos. Significa que tiene que agarrar los dos valores del centro, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos valores del centro? Son 28, no, los dos, 28 y 0. Exacto, lo sumamos y lo dividimos entre 2 y por eso la mediana da 14, ¿verdad? O sea que sí está bien. Sí, está bien, pero me hubiera Ok. gustado, que escribiera paréntesis 0 más 28, se cierra paréntesis dividido entre 2. A ver, hágalo para los compañeros que están mirando esta lección. Como Mm, les decía, una manera de resolver los problemas es haciendo los cálculos, ¿verdad? Y otra es utilizando los comandos. Entonces vamos a poner 0 más 28, que son los dos valores centrales, ¿verdad? 28, ajá. Y luego vamos a dividir esa suma entre 2 y nos tiene que dar el mismo número que usted obtuvo, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ¿Alguna? para sacar la otra nomás, básicamente nomás le tenemos que poner que es sum Sí, va a sumar los datos. y es X, ¿verdad? Siempre es X. No, es como se llama su variable, donde están sus datos, ¿verdad? Tiempo, Escriba tiempo, ¿verdad? Si así se llama la variable, así le tiene que poner, ¿verdad? Y lo va a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 6, Exactamente, ¿verdad? Entonces eso le va a dar 5.5. 5.5. Y la moda, pues nada más dígame cuál es el número que se repite más veces, ¿verdad? Oh, es el 30, no. Cuenta cuando son negativos, cuenta como igual porque, bueno, será 28. Sí, está repetido 2 veces. Ujú. Si hubiera un número negativo repetido más veces, pues eso sería, ¿verdad? Ok. Bueno, estuvimos trabajando con conjuntos de datos. La primera parte de la clase de hoy, ¿verdad? De la lección de conjuntos de datos y estuvimos calculando la media, simplemente sumando los datos que nos proporcionaron explícitamente y dividiendo esa suma entre el número de datos. Pero va a haber ocasiones en que en lugar de tener el conjunto de datos vamos a tener una distribución de frecuencias, ¿verdad? Una distribución de frecuencias que, como recordarán, simplemente es cuando tenemos una organización de los datos en la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos la clase y tenemos la frecuencia y esta regularmente es una tabla con esa información que nos proporcionan y de esa manera ahora nos piden cómo calcular la media, ¿verdad? La media va a ser calculada utilizando esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Vamos a sumar otra vez, pero en vez de sumar los números, porque ahora no tenemos los números, ahora vamos a tener clases, o sea, intervalos. Entonces vamos a multiplicar los puntos medios de cada clase por su correspondiente frecuencia, ¿verdad?
vamos a hacer eso. O sea, vamos a tener que calcular los puntos medios, ¿verdad? Y luego que los hayamos calculado, vamos a multiplicarlos. Vamos a multiplicar esos puntos medios, cada punto medio por su correspondiente frecuencia, ¿verdad? Y esa multiplicación de frecuencia por puntos medios es la que vamos a utilizar para calcular la media, ¿verdad? Porque vamos a sumar todos esos valores y los vamos a dividir entre la suma de las frecuencias. O sea, vamos a tener dos sumas. Vamos a sumar la columna de las frecuencias. Eso va a ser mi suma de Fs. Y acá vamos a sumar los productos de la frecuencia y el correspondiente punto medio de cada clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que, en el lenguaje ART, vamos a tener que definir la variable que contiene las frecuencias. Eso lo hicimos antes cuando estuvimos trabajando histogramas, ¿verdad? Vamos a ocupar la lista de las frecuencias, vamos a calcular y vamos a incorporar los puntos medios. Ya saben cómo encontrar los puntos medios. Simplemente vamos a incorporar esa lista y luego simplemente vamos a calcular, ¿verdad? Aquí es bien importante que escriban la fórmula correctamente, que los paréntesis no se les vayan a pasar, ¿verdad? Es la suma de las frecuencias multiplicadas y utilizamos el asterisco que está arriba del número 8 para el signo de multiplicación. Lo vamos a multiplicar por los puntos medios y vamos a cerrar el paréntesis, ¿verdad? Esta es la suma de los productos, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre la suma exclusivamente de las frecuencias. Y al hacer esa operación, nosotros vamos a obtener la media aproximada de esa distribución de frecuencias, ¿verdad? Ahora vamos a resolver un ejercicio para ver cómo vamos a aplicar eso. En sí no tiene mayor dificultad más que la necesaria en el sentido de ser cuidadosos cuando introducimos la información en nuestra consola, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el ejemplo 3.9, ¿verdad? El ejemplo 3.9 que está en la página 102. Vamos a ver nuestro libro. Vamos a ver ese ejemplo. Y ese ejemplo debe estar más atrás de los ejercicios que ya empezamos a resolver. Y aquí está el ejemplo 3.9, ¿verdad? Dice que vamos a aproximar la media de un grupo de datos, o más bien datos que están agrupados. Datos que están agrupados se refiere a una distribución de frecuencias, ¿verdad? Dice calcular la media aproximada del número de mensajes enviados utilizando la tabla 3.1, ¿verdad? Voy a escribir aquí, entonces, calcular la media aproximada de los mensajes enviados usando la tabla 3.1. Vamos a buscar la tabla 3.1. ¿Dónde está esa tabla? Aquí está la tabla 3.1, ¿verdad? Aquí está, nos dice que tenemos el número de mensajes de texto enviados por estudiantes de la high school, de la escuela preparatoria, ¿verdad? Entonces, la primera columna es el número de el número de mensajes enviados, el número de mensajes de texto enviados, y tenemos entonces que las clases son de 0 a 49, de 50 a 99, de 100 a 149, de 150 a 199, de 200 a 249, finalmente de 250 a 299. Están leyendo la tabla conmigo, van a ver que en la segunda columna dice frecuencia y las frecuencias correspondientes son 10, 5, 13, 11, 7 y 4. ¿Verdad? Son 6 clases, por lo tanto son 6 frecuencias. Entonces vamos a ver cómo resolveríamos este problema, ¿verdad? Ya tengo aquí en mis notas la tabla que copié de ahí de su libro de texto.
Y como vimos en nuestra fórmula necesitamos calcular los puntos medios, ¿verdad?, de cada clase. ¿Cómo calculamos los puntos medios? Una manera es simplemente sumando dos límites inferiores consecutivos. 0 más 50 entre 2 es igual a 25. Luego ya simplemente puedo sumar el ancho de la clase. El ancho de la clase en este caso es 50, ¿verdad? Entonces 25 más 50 va a ser 75, más 50 va a ser 125, más 50 va a ser 175, más 50 va a ser 225 y finalmente más 50 va a ser 275. Ahora solo calculé el primer punto medio siguiendo la fórmula de 0 más 50 entre 2 y los demás se pudieron haber obtenido de la misma manera, ¿verdad? 50 más 100 entre 2 nos va a dar 75, 100 más 150 entre 2 me va a dar 125 y así sucesivamente, ¿verdad? O calculan nada más el primer punto medio y solo le agregan el ancho de la clase para obtener los siguientes puntos, ¿verdad? Si lo tuvieran que hacer a mano este problema, con calculadora, tendrían que multiplicar estas dos cantidades, ¿verdad? 10 por 25, luego 5 por 75, luego 13 por 125, 11 por 175, 7 por 225 y finalmente 4 por 275. Esto sería lo que estamos escribiendo en la fórmula como F que multiplica a X subíndice M, ¿verdad? Es el producto de la frecuencia y el punto medio. Y luego vamos a obtener las sumas, ¿verdad?, de esta columna y de esta otra columna. Pero nosotros lo vamos a hacer con el lenguaje AR, ¿verdad? Vamos a escribir mi variable frecuencia, simplemente va a ser 10, 5, 13, 11, 7, 4. Y mi variable punto medio o mid va a ser simplemente 25, 75, 125, 175, 225 y 275. Y finalmente solo voy a escribir la fórmula para calcular la media. Va a ser la suma del producto de las frecuencias y los puntos medios, que vendría siendo esta columna, y lo voy a dividir entre la suma de las frecuencias, que sería la suma de esta columna, ¿verdad? Y eso me va a dar el resultado. Así que vamos a escribir esto en lenguaje AR y así ya les voy a poder dejar su tarea y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Vámonos a la consola. Y aquí tenemos la consola, ¿verdad? Vamos a escribir primero entonces la variable que contiene las frecuencias, ¿verdad? Le voy a llamar frecuencia y los valores son 10, 5, 13, 11, 7 y 4. Y revisen mi trabajo porque yo puedo cometer errores si escribo un valor de manera equivocada o si se me olvida una coma o si pongo un punto en lugar de una coma, ¿verdad? Y luego los puntos medios, ¿verdad? Tenemos los puntos medios, ¿verdad? Los puntos medios son 25, 75, 125, 175, 225 y 275. Creo que hasta ahí la cosa va bien. Y luego voy a aplicar la fórmula, ¿verdad? Voy a sumar, eso sí no lo puedo cambiar, siempre mis comandos de AR tienen que ser tales como yo los tengo, ¿verdad? Entonces voy a tener la suma, ¿y qué es lo que voy a multiplicar? La frecuencia por los puntos medios, ¿verdad? Por los puntos medios. Ya el lenguaje AR se va a encargar de multiplicar el 10 por el 25, el 5 por el 75, el 13 por el 125, y al final va a sumar todas esas multiplicaciones, todos esos productos, y quiero que me lo divida entre la suma de todas las frecuencias, ¿verdad? Entonces,
Ahí está. Si todo sale bien, me está saliendo que la media aproximada es 137, ¿verdad? Vamos a escribir eso. Entonces, yo simplemente voy a poner que la media es aproximadamente 137. ¿Por qué digo que es la media aproximada? Porque no sé los números exactamente que había originalmente en el conjunto de datos. ¿Puedo yo encontrar los números originales? No, ¿verdad? Si me dan una distribución de frecuencias, es imposible que yo sepa qué números había entre 0 y 49 en esta clase. Solo sé que había 10 números. A lo mejor los 10 eran 49, a lo mejor 5 eran 45 y otros 5 eran 44. No lo sabemos. Por eso, esta media es aproximada. Muy bien. Vamos a asignar 4 ejercicios más para completar, ¿verdad? También estos son de la sección 3.1 de la sección de conjunto de ejercicios que está al final de la sección. Entonces, esto es nuestro exercise set que está en la página 104. Lo único que van a hacer son el ejercicio 21, el 22, el 23 y el 24, ¿verdad? En un momento más les voy a poner los ejercicios a la vista para que quienes no tengan su libro todavía no se detengan y puedan hacer su trabajo, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la sección de los ejercicios. Aquí están. El 21, 22, están primero aquí en esta parte, aquí los podemos mirar. 21 y 22 son dos distribuciones de frecuencias. Entonces aquí tenemos las clases. En el primer caso son 5 clases, en el segundo caso son también 5 clases. Entonces, si están mirando este video, pongan pausa, tomen una fotografía o copien las distribuciones de frecuencia y después ya pueden proceder a calcular las medias aproximadas. Luego vamos a tener acá los otros dos ejercicios, el 23 y el 24. El 23 tiene ahora 6 clases, por lo tanto hay 6 frecuencias, y el 24 también tiene 6 clases, por lo tanto hay 6 frecuencias. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Solo tienen que calcular la columna correspondiente a puntos medios y simplemente aplicar la fórmula con mucho cuidado. En ocasiones no tenemos a la disposición nuestro lenguaje AR, solo tenemos una calculadora, entonces lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para resolver el problema 21 es, el primer paso es el mismo que hacemos cuando tenemos el lenguaje AR a disposición, que es calcular el punto medio. El punto medio, como ustedes ya saben, es encontrado sumando dos límites inferiores consecutivos, en este caso 0 más 10 es igual a 10 y luego dividiendo entre 2 me da 5, ¿verdad? Ese es el primer punto medio. Luego yo me doy cuenta que la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos de clase es 10, por lo tanto el ancho de la clase es 10 y este mismo número lo puedo utilizar para encontrar ahora los siguientes puntos medios. 5 más 10 es 15, 15 más 10 es 25, 25 más 10 es 35 y 45 es el último, ¿verdad? Entonces, no tengo mi consola de lenguaje AR a la mano, pero sí tengo una calculadora, entonces puedo multiplicar frecuencia y punto medio. 13 por 5 me dio 65, 7 por 15, 105, 10 por 25, 250, 9 por 35, 315 y 11 por 45 me da 495. Ahora tengo que sumar la columna de frecuencias con mi calculadora y encuentro que es 50. Luego sumo la frecuencia, sumo la columna que contiene los productos de la frecuencia y los puntos medios y aquí me sale 1230. Entonces ya puedo encontrar la media aproximada para esta distribución de frecuencias. Va a ser simplemente la suma de los productos de frecuencias y puntos medios entre la suma de las frecuencias, que en este caso simplemente es 1230 entre 50, ¿verdad? Entonces,
Aquí tengo que poner el símbolo de aproximado y eso me da simplemente 24.6. No sé qué encontraron ustedes con el lenguaje AR. Ojalá alguno de ustedes pueda compartir su pantalla. ¿Alguien ya terminó para poderlo mostrar a sus compañeros que no están presentes en la clase? Ya. Ok, si quiere compartir su pantalla para que los demás vean que debimos haber obtenido el mismo resultado. Entonces, salió 24.6, ¿verdad? Que son los 3 primeros renglones. Muy bien. Entonces, si tienen más preguntas, no olviden enviarme un correo electrónico con sus preguntas. Ya tienen los ejercicios que hay que resolver correspondientes a esta lección, Classwork 3A en su Canvas. Entonces, solo tienen que tomar fotografías de, ya sea de la consola o de sus cálculos en su cuaderno de notas, y utilizando Adobe Scan, ustedes pueden crear un archivo PDF y mandarlo a través de Canvas, ¿verdad? Y nos vemos en la siguiente lección.